¿Es válido el despido por acatar la huelga convocada por el sindicato? Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. En esta oportunidad vamos a revisar la casación laboral 17.576-2023 Loreto, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Está referida a si es válido el despido de un trabajador por haber ejercido el derecho de huelga convocado por la organización sindical a la que forma parte. ¿Será procedente el despido o es nulo? Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. Quien recurre a sede casatoria es la empresa demandada contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda y ordenó la reposición del demandante. Las causales que denuncien su recurso de casación son las siguientes: infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, infracción normativa del artículo 81 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, infracción normativa por inaplicación del artículo 77 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, y también la infracción normativa por por interpretación errónea del literal H del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sobre el desarrollo del proceso se tiene que la parte demandante solicita se declare la nulidad de su despido y en consecuencia se reponga al mismo puesto que venía ocupando, ya que la demandada lo cesó por haber ejercido su derecho constitucional a la huelga. En primera instancia se declara fundada la demanda y en consecuencia se ordena la reposición del trabajador en el cargo en que venía ocupando antes de su cese como operario de producción y con la misma remuneración. También se ordena el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así como los depósitos de la compensación por tiempo de servicio durante todo este periodo. La segunda instancia confirma la decisión. Ahora, en relación a la primera causal que se denuncia en este recurso, está referida a la inobservancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, o a la presunta violación de la motivación de las resoluciones judiciales sustentada en los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la Corte Suprema resuelve declararla infundada, puesto que advirtió que las decisiones adoptadas por las instancias de mérito se encuentran suficientemente motivadas de acuerdo a ley, a los medios probatorios y a lo debatido en el proceso. Ahora, en relación a las causales materiales, siendo esta una de las primeras, la infracción normativa por inaplicación de los artículos 77 y 81 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobada por Decreto Supremo 010-2003-TR, la Corte Suprema cita su contenido. Así se tiene que el artículo 77 establece que la huelga declarada observando lo establecido en el artículo 73 produce los siguientes efectos. 1. Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza y del personal comprendido en el artículo 78. 2. Suspende todos los efectos del contrato individual del trabajo, inclusive la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. 3. Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo las circunstancias excepcionales con conocimiento previo a la autoridad de trabajo. Y 4. No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por tiempo de servicios. Por su parte, el artículo 81 prevé que no están amparadas por la presente norma las modalidades irregulares de huelga, tales como la paralización intempestiva, la paralización de zonas o secciones neurálgicas de la empresa, el trabajo a desgano o el trabajo a ritmo lento o a reglamento, la reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo. En este sentido, la Corte Suprema precisa que la huelga en rigor viene a ser la suspensión colectiva y concertada en la prestación de servicios para la defensa y promoción de los intereses laborales y sociales de los trabajadores. Es decir, con motivo del ejercicio voluntario y pacífico del derecho a la huelga, ocurre un cese colectivo temporal de la prestación de servicios con abandono del centro de trabajo por parte de los trabajadores, sin que ello signifique, lógicamente, la configuración de una falta laboral. Ahora, para dar respuesta a la infracción normativa que se denuncia, la Corte Suprema se remite a la casación laboral 22.596-2018 Lambayeque, que habría establecido como doctrina jurisprudencial criterios a evaluarse cuando nos encontremos en casos similares al que se está haciendo referencia. Y en dicha casación se estableció las siguientes reglas. Primero, la huelga materializada, a pesar que la Autoridad Administrativa de Trabajo en forma previa declaró su improcedencia, acarrea la correspondiente responsabilidad disciplinaria para sus autores por los días de inasistencia al trabajo. Segundo, la huelga realizada, a pesar que la Autoridad Administrativa de Trabajo ha declarado su ilegalidad, solo acarrea responsabilidad disciplinaria
por los días de inasistencia al trabajo siempre y cuando el empleador haya emplazado colectivamente a los trabajadores mediante un cartelón o medio análogo colocando en un lugar visible de la puerta principal del centro de trabajo o labores bajo fe notarial o a falta de notario bajo constancia policial. Los días de inasistencia injustificada se computan desde el día siguiente de este emplazamiento. Tercero, el ejercicio del derecho de huelga constituye una suspensión perfecta del contrato de trabajo. Por lo tanto, durante el periodo de paralización de labores, no existe obligación por parte del trabajador de prestar servicios ni del empleador de abonar las remuneraciones. Y finalmente, cuarto, que es el punto más importante en el presente caso, es que, tratándose de la materialización de huelgas improcedentes o ilegales, en ningún caso el empleador podrá aplicar a los trabajadores la medida disciplinaria del despido. Ahora, en el caso concreto se advierte que el sindicato de trabajadores comunicó el inicio de la huelga general indefinida a su empleadora y a la autoridad administrativa de trabajo conforme a este gráfico. Este gráfico estructura cronológicamente la comunicación del sindicato tanto a su empleador y a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales del Ministerio del Trabajo la decisión de acatar una huelga indefinida de forma general. No obstante, la Autoridad Administrativa de Trabajo, a través de esta dirección, declaró la improcedencia de dicha huelga, siendo comunicada al sindicato y al empleador. Pero el sindicato interpuso recurso de apelación contra esta resolución administrativa. Producto de esta impugnación, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo emitió pronunciamiento a través de la Resolución Directoral Regional Sectorial, declarando infundado el recurso impugnatorio. Por lo tanto, declaró ilegal la huelga indefinida comunicada por dicho sindicato. Entonces, evidentemente, la Corte Suprema, al evaluar estos hechos, determina que la organización sindical siguió el procedimiento que la norma establece para la comunicación de la huelga ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esto es, le comunicó a su empleadora que iniciaría una huelga indefinida dentro del plazo de ley. Asimismo, conforme lo ha indicado las instancias de mérito, ha quedado acreditado que el sindicato cumplió con remitir una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo, dando a conocer que le comunicó a su empleadora que iniciaría una huelga indefinida, y cuando ésta fue declarada improcedente ejerció su derecho a impugnar. Por lo que la demandada tenía pleno conocimiento de la paralización indefinida que realizarían los trabajadores, no configurándose la postura que alega la parte demandada. Por el contrario, la Corte Suprema advierte que el artículo 77 del Decreto Supremo 010-2003-TR, que se invoca como infracción normativa, deviene impertinente, toda vez que la norma legal regula el supuesto de los efectos que derivan de una huelga declarada legal, procedimiento que siguió el sindicato. Además, la Corte Suprema señala que el empleador no podía sancionar con el despido al trabajador por las inasistencias ocurridas entre el 23 al 27 de agosto del 2021, fecha que se llevó a cabo la medida de fuerza, pues conforme a la Casación Laboral 22.596-2018 Lambayeque, dicha sanción no era aplicable, razón por la que este extremo de la causal denunciada deviene infundada. En cuanto a la infracción normativa del artículo 81 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la Corte Suprema también declaró infundado dicha causal, puesto que no existe prueba alguna de la existencia de una paralización intempestiva de labores, ya que esta se produce cuando, sin previo aviso de ninguna clase, se suspende el trabajo por acuerdo del sindicato, con el objeto de presionar al empleador, por lo que, como está señalado, devienen infundadas. Ahora, en relación a la infracción normativa contenida en el literal H del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-3R, que regula la falta grave, la Corte Suprema cita su contenido, que resulta pertinente mencionarlo. El artículo 25 establece que la falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Entre otras, son faltas graves las estipuladas o la estipulada en el literal H, que señala que el abandono del trabajo por más de 3 días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario, hayan sido sancionadas o no disciplinariamente en cada caso, constituyen una falta grave que ameritaría el despido. Sin embargo, en relación a ello, la Corte Suprema precisa que se configura la falta grave cuando el trabajador, sin justificación alguna, deja de asistir al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días en un periodo de 180 días calendarios, lo que denota que el trabajador tiene una conducta tendiente a incumplir el contrato de trabajo por sí mismo. De la misma forma, la Corte Suprema anota que lo previsto en el artículo 37 del Decreto Supremo 001-96-TR, que aprueba el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, establece que para que no se configure el abandono de trabajo, toda ausencia al centro de trabajo deberá ser puesta en conocimiento del empleador, exponiendo las razones que la motivaron, dentro del término del tercer día de producida, más el término de la distancia,
plazo que se contará por días hábiles, entendiéndose como tales los días laborables en el respectivo centro de trabajo. En este contexto, la ausencia de trabajo adquiere relevancia tipificándose como una falta únicamente cuando es injustificada, pues de lo contrario la justificación impide conceptuar la falta de asistencia o puntualidad como una causa de despido. Por justificación, habrá que entender la existencia de hechos independientes de la voluntad del trabajador y de los cuales no sea en manera alguna culpable, que le impiden asistir al centro de trabajo o a hacerlo puntualmente. Resulta necesario, sostiene la Corte Suprema, señalar que si bien los empleadores tienen la facultad para despedir al trabajador por haberse configurado una falta grave, dicha infracción debe estar respaldada con pruebas suficientes en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Supremo 00397-TR, que establece que las faltas graves se configuran por la comprobación objetiva en el procedimiento laboral con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil de tales hechos pudieran revestir. En consecuencia, la justificación debe sustentarse mediante prueba idónea que corrobore de forma indubitable el referido abandono, lo que no ha ocurrido en el caso de autos. En relación a esta infracción, la Corte Suprema la resuelve de la siguiente manera. La parte recurrente señaló en su recurso de casación que en lo que respecta a las actividades sindicales y de conformidad con los literales F y H del artículo 12 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, las únicas actividades sindicales cuyo ejercicio suspende el contrato de trabajo son 1. El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales y 2. El ejercicio del derecho a huelga. Así, solo en alguno de estos dos supuestos, el trabajador podría eximirse de su obligación básica de prestar servicio, alegando la realización de actividades sindicales. Sin embargo, según señalaría la parte recurrente, las inasistencias de 5 días del demandante no se encontrarían justificadas en el ejercicio del derecho a huelga, por lo que ha existido abandono de labores. La Corte Suprema sostiene al respecto que, de la revisión de los actuados, se advierte que en las cartas de fecha 14 y 22 de septiembre del 2021 remitidas por la demandada al demandante, en dichos documentos indica que el trabajador se ausentó injustificadamente a su centro de trabajo por más de 3 días consecutivos, registrando tales faltas desde el 23 de agosto del 2021 al 27 de agosto del mismo año. Siendo ello así, se advierte que las sanciones disciplinarias dispuestas son arbitrarias en la medida que imputa como falta a la inasistencia del demandante por el periodo señalado cuando ya se ha expresado anteriormente que las paralizaciones por huelga no pueden dar origen a un despido, por lo que la causal que se denuncia deviene en infundada. En este sentido, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación, no casaron la sentencia. Saludos.